Déjame contarte una historia. Imagina que un día recibes una llamada inesperada. Alguien cercano a ti acaba de morir. Empacas algunas cosas, vuelves a la ciudad donde creciste y piensas que vas a estar ahí solamente por unos días para resolver algunos asuntos pendientes. Cuando regresas, no solo te encuentras con la muerte de la persona que amaste, con lugares que creíste haber dejado atrás, con recuerdos que habías enterrado, con heridas que llevaban años esperando ser vistas. Entonces descubres algo muy incómodo, algo que llevabas tanto tiempo sobreviviendo que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente y estar realmente vivo. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú, sí, tú, si tuvieras que volver al lugar que tanto te despierta, esos momentos tan, pero tan dolorosos de tu vida, ¿qué encontrarías ahí? ¿Encontrarías paz? ¿Encontrarías nostalgia, culpa, ira? La película que vamos a interpretar el día de hoy parte de una historia muy parecida. Un hombre que es obligado a regresar a su pasado después de una pérdida familiar. Pero más allá de la muerte, lo que realmente pone sobre la mesa todo lo que hemos hecho alguna vez es dejar de sentir para no sufrir. Porque cuando el dolor es tan grande, pero tan grande, muchas personas no solo se rompen, realmente esas personas se endurecen, se distraen, se aíslan, siguen adelante. Nada sale, pero tampoco nada entra. Y desde afuera parece que todo está bien. Hasta que llega el día que le recuerda aquello que nunca terminaron de mirar. Yo soy Daniel Slim y esto es Interpretaciones, un podcast sobre vida, muerte y conciencia. ¿Qué ha habido? Bienvenidos a Interpretaciones. El día de hoy estoy sumamente feliz, encantado de la vida. Este es un episodio que me genera mucha emoción, principalmente porque ¿con quién crees que vamos a interpretar la siguiente película? Pues ¿con quién más? Si con mi maestro, el maestro de maestros, Yeshua Cerrato. Bienvenido, hermano. ¡Woo! Gracias, hermano. Gracias. Como siempre, un gusto estar aquí contigo y ahorita en este episodio más de interpretaciones. Bienvenido, hermano. Hoy traemos interpretaciones de la película Manchester frente al mar o Manchester by the Sea, que por ahí pueden encontrar en HBO, muy buena. Y estoy muy emocionado. Esta película nace como, luego ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, nace de una tarea que tú nos compartiste en un diplomado de tanatología. Y ahí te va, vamos a empezar por acá, ¿no? Mi experiencia nomás del inicio fue una película complicada de digerir. De inicio me fue como complejo ir entendiendo la historia. Y spoiler alert, es un tipo de película que lo platicamos fuera de cámara.
es un tipo de película que cuando lo estás viendo desde este ojo de análisis, sí requiere que le prestes fácilmente 2 o 3 veces tu atención de volver a verla, porque la primera vez me fue complicado, era un poco ácida para mí, me generaba como algo medio raro de no estoy entendiendo y como que veo nada más como una vibra bien rara, pero no estoy conectando. Después que hicimos el ejercicio de algunas preguntas, que por ahí ahorita vamos a ir hacia allá, como que logré identificarme con el protagonista, pero en esta segunda vuelta que le doy a la película y previo a ver a algunos análisis y demás, rebotarlo en el diplomado precisamente, logré ver detallitos muy puntuales que se me habían pasado la primera vez que la vi y es mucha carnita muy buena que vamos a soltar por acá. Pero, pues bueno, mi querido hermano Yeshua, eh, ¿con qué introducirías esta película? Sí, fíjate que al verla, ya me la habían recomendado, no la había visto, y al verla se me hizo una película como muy lenta, y bueno, no soy crítico de cine, sin embargo, como que comentas, o sea, algo ácida, como algo eh, como no tan atractiva de ver. eh, Sin embargo, al parecer ganó un premio, creo que un premio Nobel, eh, y mentiría ahorita porque no recuerdo el dato específico, no sé si era por mejor guión. Entonces era como que en ese tiempo, también ahorita no estoy seguro de la fecha de la película, no sé si tú tengas el dato, 2016. ahorita, 2016, em, se me hacía como una película como más vieja y siento que el guión trataba de validar como encarnar cómo se vive un duelo. Y creo que es lo que fue muy aplaudido de esta película, que puso como muy crudo cómo se vive un duelo. Creo que eso es lo muy rescatable de esta película, que no romantiza nada del duelo, o sea, Claro. lo pone muy crudo y creo que es lo atractivo de la película y que también veía muchos análisis y en su momento quienes en el diplomado comentaban que cuando les decía que qué veían y también mencionaban como el sentimiento de culpa de Lee, el protagonista de la película, y yo me quedaba como inquieto porque para mí eran todavía más cosas, ¿no? Y lo que yo identificaba desde mi percepción es que había una gran desconexión de Lee consigo mismo Claro. y a la vez también que lo va reflejando constantemente y que lo obligan las circunstancias a regresar por la muerte de su hermano. Y al conectar con su sobrino, con Patrick, ahí empieza a reflejarse muchas cosas que él había evadido sentir, conectar. Y para mí es como el corazón de la película, es el aplanamiento emocional y la desconexión que tiene consigo mismo. Y Claro, lo complicado que es volver a regresar a él. de hecho, y sumando justo a lo que nos compartes, vamos poniendo un poco de contexto. Justo el inicio de la película o de la historia es un fontanero, básicamente, o una persona de mantenimiento, que en este caso es Lee, el protagonista, y que precisamente en mi interpretación, justo al inicio, está como muy lento precisamente porque empieza siendo el fontanero o el encargado del mantenimiento de varios edificios, con una vida muy plana, con una vida desconectada, creo que es la palabra más acertada que justo nos decías, porque se nota esta monotonía, se nota en su porte, en su rostro, se nota esta apatía de la vida, el que está viviendo en un automático prácticamente. De inicio, por supuesto que no tienes contexto, realmente no entiendes qué está pasando y conforme va avanzando la historia, nos vamos dando cuenta que a mí es justo lo que me generaba mucha ah, duda de no entender qué estaba pasando. En la segunda vuelta entendí qué estaba pasando, pero voy a seguir un poco con el contexto.
y a la par que va en esta vida como muy en automático, en piloto automático, reciben la llamada de su pueblo natal, que es Manchester en Estados Unidos. Y él está en Boston, si no me equivoco. Entonces, digo, geográficamente no conozco Estados Unidos, según yo, y basado en lo que dicen en la película, pues están exageradamente cerca, ¿no? A 45 minutos, una hora. Entonces, lo que pasa es que recibe esta llamada de acaba de fallecer tu hermano y van apareciendo flashbacks, que aquí es donde justo a mí se me hizo muy interesante hasta la segunda vuelta, porque en la historia aparece algo meramente contextual que te va dando información, que es como, pues es parte de la película para que vayas dándote cuenta de qué está pasando, va justificando la historia de qué va pasando. Y realmente creo que va más allá que solo poner contexto en la historia, es algo muy real. Sí. Mientras, mientras Lee está llevando el proceso donde se tiene que hacer cargo de todo, están llegando golpes y golpes y golpes de recuerdos que sí van sumando a la historia y al mismo tiempo podríamos perfectamente ligarlos a una realidad. Todos hemos vivido algún tipo de duelo de cualquier tipo, en menor o mayor escala. Y esos flashbacks están ahí, ¿no? Esos recuerdos, esos ataques de nostalgia que llegan y que simplemente están ahí justo para, creo yo, para mantener un sentido de qué es lo que está pasando en el presente. Al mismo tiempo, esa nostalgia nos está llevando al pasado y yo creo que realmente es lo que nos permite estar en el presente, ¿no? Porque si estuvieras completamente en ese presente, en el momento en el que estás viviendo toda esa avalancha de emociones, te estarías volviendo loco. Y bueno, para terminar de dar un poco más de contexto y ahora sí profundizar, nos damos cuenta que mucho de lo que expresa la película y la historia de Lee es precisamente cómo va lidiando con este duelo de su hermano, pero que a la par nos vamos dando cuenta que él venía de estar cargando un duelo enorme por haber sido responsable de la muerte de sus hijos en un incendio en su casa. Entonces, conforme va avanzando la película, nos vamos dando cuenta que lo que había sido en un inicio aparentemente esta desconexión de la vida, no era otra cosa más que una desconexión de evitar un dolor enorme como haber sentido la responsabilidad de haber perdido a sus hijos a causa de un error, de un accidente que a cualquier persona le hubiera podido haber pasado. Y otro símbolo muy importante que detecto es que conforme va avanzando la historia, por ahí ocurre el accidente, él, le están preguntando qué está pasando y cuando la policía se da cuenta que pues fue un accidente, él se sorprende que realmente solo lo dejan ir. Y entonces de ahí me parece que nace mucho esto que luego hemos escuchado que está relacionado a la culpa, porque precisamente él se da cuenta que no tiene un castigo, que no tiene una penitencia, y al no tenerlo, no sentirla desde este exterior, se la genera él mismo, y ahí es donde yo perfectamente puedo eh, machar conmigo y entender cómo luego se suelen sentir esos autocastigos, ese autoflagelarse de no haber recibido tal vez un castigo, una penitencia en el exterior, y entonces haberme generado yo una o varias a modo de castigo propio por una culpa. Aquí vamos a la mitad de la película, ¿no? Todo esto tiene muchísimo trasfondo, pero sí quiero como tener un poco de contexto. Y ya como para ir cerrando y luego ya ahora sí nos regresamos y no quiero que sea meramente un monólogo, nos vamos dando cuenta que otra de las responsabilidades que se le asigna de regresar a Manchester es, para empezar, está súper incómodo desde el hecho de saber que tiene que ir a Manchester, ¿sí? De regresar a esa ciudad donde pasó todos estos eventos muy dolorosos para Lee. Entonces, después, otra de las gotas que derrama el vaso es que aparentemente ilegalmente se tiene que hacer responsable de su sobrino, que en la historia también es muy importante
considero yo, porque nos van mostrando de nuevo estos flashbacks donde Lee fue una parte y un referente como de hombre, llamémosle, de amor al final de esta red de apoyo del cómo se fue creando su sobrino. Entonces, cuando ya está más grande y llega a Manchester, pues el sobrino ya está más grande. Pues Lee es como, pues ya estás grande, güey, o sea, yo no me quiero, o sea, a mí me hicieron responsable de ti, pero nos vamos a ir a Boston, donde yo estoy viviendo, o sabes qué, cualquier escenario que quieras que hagamos, pero aquí yo no voy a quedar. Y eso es muy incisivo, el yo no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar aquí y no me voy a quedar aquí. Y todavía más importante es que se le van sumando cosas a esto, van surgiendo que se vuelve a topar a su ex esposa, que fue su pareja en el accidente, pero que está rehaciendo su vida, está embarazada, de hecho creo que ya tiene un bebé, si no me equivoco, y les toca este encuentro incómodo de no haberse visto desde el accidente, desde separarse, a volver a verse en muchísimo tiempo y Lee no pudiendo lidiar con eso, ¿no? Entonces, ya casi llegamos al final, pero me voy a regresar ahora sí para poder ir como eh, desprendiendo sabiduría acá de Yeshua y vamos con el inicio, hermano. Adelante. Gracias, gracias, hermano. Eh, Ahorita escuchándote, creo que si la película se nos hizo ácida o como sin sentido, creo que fue una excelente actuación de Lee. Entonces, ¿no? O sea, porque decía uno, está pasando esto, está pasando aquello, y a este cabrón pareciera que no está pasando nada, ¿no? Y, y a la vez, y a la vez también de Patrick, del sobrino, donde en ese aplanamiento de Lee, ah, que el regresar a Manchester le empieza a despertar toda, toda esa represión de sucesos, de eventos. Y como bien lo dices también, al final una persona que se siente culpable se autocastiga de muchas maneras porque no se siente digna de estar en paz. Y que de esa misma forma como él se desconectaba de esa realidad, de esas emociones que evadía, y se van también imágenes del sobrino que llegan a casa del hermano, el sobrino pequeño y la mamá del sobrino alcoholizada, dormida desnuda en el sofá y que hacen que suba el niño para que no vea la escena de la mamá alcohólica. Y que precisamente es importante como identificar todos estos contextos para comprender más todo el desarrollo de esa historia en donde en esa desconexión también del sobrino de Patrick, que cuando le dice que si quiere ir a ver el cuerpo del papá y dice que sí, y cuando ya entra precisamente a que vea el cuerpo del papá y en eso ve el cuerpo y en eso apenas ve el cuerpo y se regresa y dice gracias y se va evitando precisamente ese momento duro de ver a su papá muerto eh, y que también por cuestiones de Manchester ah, que tenían que congelar el cuerpo porque no se podía por el clima, por las nevadas y que no podía generarse la sepultura y que tenían que congelar el cuerpo y esperar unos meses para poder hacer todo el protocolo, todo el ritual de despedida. Y cuando precisamente va el sobrino al refrigerador, se le abre la puerta del congelador y se caen todas las carnes congeladas y entra en pánico y en crisis el chavo pues, porque le remonta que cómo es posible que el papá esté congelado y Claro. en esa conectar con esa emoción y con esa realidad de que para empezar que su papá falleció y que está en esa condición también el papá,
y que entra en un shock, en una crisis eh, de dar y validar eh, tanto la muerte de su padre y en el estado en el que está ahorita el cuerpo de su papá. Entonces, son escenas que son muy constantes de cómo Lee se aísla y cómo Patrick se pierde, pero en el ruido, teniendo más de una relación, que tenía dos novias, Ujú. pero a la vez eh, le era extraño a Lee que le decía, quiero invitar a mis amigos a la casa, y que precisamente estaban riéndose, ah, y como también hasta extrañada la novia de que no se estuviera validando el momento por el cual estaba pasando Patrick, pero que a la vez también a él no le interesaba validarlo porque no tenía la fortaleza ni las herramientas para validarlo, cosa que veía también Lee como tío, eh, y que le extrañaba, sin embargo, que a la vez era en la misma circunstancia que él se encontraba. Claro. Escenas que rescatar, o sea, me parece de nuevo que desde el inicio hay mucho que podemos destacar. A mí me gustaría que justo iniciáramos por ir reconociendo el cómo conforme iba avanzando la película, podemos ir cómo juegan en esta línea de duelo, ¿no? En este carrusel de entre que hay una negación, entre que hay una, como este, yo, yo lo catalogaría en la parte de negociación donde justo se desprenden del sentir, ¿no? O sea, en el negociar, a mi criterio es pues podemos estar jugando, distrayéndonos, teniendo 20 novias, Lee, tomando hasta quedarse dormido, hasta que llegan a un punto clave, a mi parecer, que es justo el final, podemos identificar que Lee eh, era muy hermético a raíz de las pérdidas que había tenido. Y justo al final de la película hay, hay un diálogo entre Lee y su sobrino muy simbólico, que es el que ahora cuando se va Lee hacia Boston, eh, está buscando un nuevo hogar y esta vez abriendo espacio para su sobrino, ¿no? Iniciamos en el capítulo hablando de que justo cuando, que ahorita vamos a ir a eso, pero justo cuando nos vamos de algún lugar, de una ciudad, del país, y volvemos, es volver a tocar aquello que dejamos ahí, ¿no? Esos dolores, tanto las buenas historias como las malas. Es volver a tocar el dolor, que no es cómodo. Y precisamente al abrir esta puerta donde menciona que hay una intención al menos, que hay una intención de estoy buscando una nueva casa donde estoy dispuesto a recibirte. También nos habla de cómo Liv, de iniciar la historia de una forma hermética, donde no estaba permitiendo entrar a nadie, donde iba a bares y buscaba agarrarse a golpes con quien se le quedara viendo, porque al final también podemos identificar que ese tipo de ira, el enojo, no es otra cosa más que una tristeza profunda. Y yo lo logro reconocer en historias propias, en historias familiares, donde ese enojo constante, donde es ser normalmente el buscar el pleito, el pararme en un semáforo y a ver quién se me queda viendo y agarrarme a putazos y nada más estar de bravo a ver quién chingas quién, no quién me la hizo, pero quién me la paga, pues no es otra cosa más que gestión, entre comillas, y ni siquiera gestión, sino una forma en la que estás expresando una tristeza muy, pero muy profunda. Simbólicamente también me parece que representa mucho porque seguramente a muchos de nosotros, por supuesto que yo incluido, logro reconocerme ahí en momentos de ira, no que yo haya salido a buscar los pleitos, pero sí en mi contexto ha habido muchas personas que he logrado identificar cómo la ira constante es como suelen vivir sus vidas, ¿no? Y desde una vista más analítica,
podemos entender que realmente están probablemente pasando por un dolor muy fuerte. Sí, hay una historia de Jorge Bucay que entran la tristeza y el enojo a bañarse a, a un río, una laguna, y que cuando salen se cambiaron las vestimentas, ¿no? Y que desde entonces la ira anda vestida de tristeza y la tristeza de ira o de no. Mm, Hay, como bien comentas, creo que hay varias escenas interesantes a rescatar. Eh, Me llama la atención cómo también Lee, al ver la actitud de Patrick, de su sobrino, como que quiere hacerle conciencia de que él perdió a sus hijos, su matrimonio, su familia, por esa misma inconsciencia que ven en su sobrino. Y al sobrino le vale madre, ¿no? O sea, no logra observar lo que Lee le trata de, de compartir, de lo que él se está dando cuenta y lo que ha ido descubriendo en su propio encierro y que lo observa en Patrick y es como esa necesidad de decir, si sigues por ese camino, te puede pasar lo que también a mí me pasó. Em, Algo que también se me hace interesante es cuando el adolescente, pues sí, es un adolescente que trae también mucha rabia al agarrarse a golpes en el hockey, Claro. que también no sabe cómo manifestar y expresar y gestionar sus emociones y que la violencia puede ser una de ellas, el alcohol, eh, solamente ahogando las penas, eh, y, y que a la vez también como que hacen ese feedback en historias de ambos que logran verse los dos en ellos mismos, ¿no? En sus propias historias, en sus propias situaciones. Cuando se enoja porque cree que no, cuando le cuelga a la mamá de, de Patrick y que se enoja que por qué le colgó, y también se me hacía como Lee, como siendo muy, mm, como muy claro, o sea, decir, pues que le colgué porque no supe qué decirle, o sea, parecía algo tan simple, pero que a la vez era tan desconectado que ya aquí la tengo, pero ¿qué le digo? Como no sé qué decirle, le cuelgo, por eso te digo que creo que era un personaje muy ácido, porque creo que hizo muy bueno su trabajo, en su actuación, porque creo que lo logró, eh, eh, que lo sintiéramos, que lo palpáramos, cuando también lo ponen a que se quede a conversar con una de las novias del sobrino y que se desespera la mamá y va y busca a los chavos porque se desesperó porque él nomás no decía nada, ¿no? Que el Patrick también que le haya dicho es que lo que tú quieres, no quieres que precisamente vaya con mi mamá, eh, tú quieres negarme que yo esté con mi madre. Dice, no, no hay bronca, o se ve con ella y que hasta lo lleva a que visite a la mamá y ve toda la dinámica que está viviendo la mamá con el, con el, con mi nuevo esposo y se desencanta él mismo al ver esa relación y ya llega como resignado también a quedarse con Lee, con su tío. Y son interesantes las dinámicas que se van viviendo eh, y que comentas tú en ese cerrarse de que nadie entrara a su vida y que al final permitiera que le dijera, quiero rentar un espacio donde también haya un lugar para ti, cosa como que también le hace ruido al sobrino. Y son varias situaciones. Ahorita recuerdo también cuando, pues sí, el choque cuando se topa con la ex esposa, la mamá de sus hijos, Lynn, y que está embarazada, eh, y que la ve después en la calle, cuando él estaba evadiéndose de todo, y que en la calle se la topa, y que la ex esposa le quiere pedir perdón por cómo lo juzgó, por cómo
porque ella lo culpaba a él de la muerte de sus hijos y que se disculpa y que ella lo sigue amando y cómo se ve también en él el no saber cómo sostener ese momento eh, por todo el, el sinfín de emociones que tiene ahí contenidas, su ansiedad, su desesperación, el querer salir corriendo, el no estar listo para afrontar esa charla o ese encuentro y que también evade y mejor se va. Eh, y las críticas de la película, los análisis, comentan que a veces hay duelos que no se resuelven. Y es aquí donde difiero yo. Creo que hay duelos que se prolongan. Sin embargo, es necesario que se resuelvan. Y que en algún momento, tarde que temprano, el dolor que no validas, tarde que temprano lo vas a tener que validar. Sí, claro. Fíjate que justo ya llegando como a este punto donde hice algunas anotaciones en esta segunda vuelta que le di a la película, ya más análisis frío, me gustaría ir a escenas muy específicas y la primera que detecté es justo al inicio de la, de la historia, justo cuando llega Lee al hospital, que recién le acaban de informar que ya falleció y demás. Me pareció, o sea, me brincó muchísimo, que son de esas cosas que en la primera es muy difícil, o al menos a mí me fue muy difícil, jamás lo hubiera puesto atención. Pero Lee, cuando está como en este intercambio con el doctor, con el que, si no me equivoco, era como su tío o algo por el estilo, hay un diálogo donde Lee dice, avísenle a mi esposa que mi hermano acaba de fallecer. Y todos se quedan como viéndolo y como que esposa. Y el mismo Lee se queda como en el, ah, la estoy cagando, ex esposa, ¿no? Desde ahí ya me parece que hay mucha carnita y nos da mucha información de lo que está viviendo Lee. Nos habla de lo que hablamos al inicio, que es el cómo muchos duelos al final, en el famoso que todos hemos pasado una etapa de donde nos llueve sobre mojado, y podemos ver donde Lee precisamente está en una etapa donde tiene 1000 duelos al mismo tiempo. Y recién se le está cargando el de su pérdida más reciente, que es la pérdida de su hermano. Entonces, desde ahí ya me parece que nos habla de lo que está pasando Lee, nos habla de que incluso en su duelo con su esposa ni siquiera ha llegado a un punto ni de reconocimiento, que lo hablábamos en uno de los episodios pasados, del reconocer una pérdida, ni siquiera ha llegado ahí en uno de sus duelos, que es la pérdida del vínculo con su esposa, y que al mismo tiempo nos va mostrando que uno de los peligros de la desconexión es esto que tú comentas, ¿no, Yeshua? Que es incluso en esta desconexión, en esta hacer piel dura, genera que estos duelos, como tú dijiste, se prolonguen. ¿Te ha pasado, hermano, mm, que los multiversos se encuentran? ¿No te ha pasado que vives una experiencia y te remonta a otras en ese mismo momento? Sí, claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, Mm, sí. Cuando nace mi hija, Nuria, eh, ahorita tiene ya 9 meses, pero en ese momento fue como si me fuera a cuando nació mi hija más grande, a, a cuando nació mi segunda hija que no estuve ahí, pero en ese momento fue algo como hasta volverme loco, porque no lograba diferenciar en dónde me encontraba, no Ya, lograba diferenciar en dónde estaba en ese momento. Fue muy loco, fue complicado ese instante. Y el darme cuenta, o sea, es como si tronaran las neuronas en ese momento, ¿sabes? O sea, em,
Y es algo que, como bien lo comentas ahorita con esta escena de cuando le están dando la noticia, pareciera que no está ahorita ahí en esa dimensión, ya no sabe ni en cuál Sí, se sí, sí. encuentre. Y en todos esos feedback, como comentas, todos esos flachazos, en ese ir y venir constante, y que al último, pues, ¿dónde estoy? Ah, y es algo que se siente, no sé ni cómo describirlo. Claro, y justo ahí también me parece que conforme va avanzando la historia, algo que yo destacaría es que, y esto se me hace bien interesante, ahí me gustaría que profundizáramos desde tú lo que has visto a lo mejor hasta en terapia, en tu propia experiencia. Yo logro identificar que Lee incluso ni siquiera está huyendo de la responsabilidad de ser tutor de su sobrino. Me explico, porque incluso ahí, o sea, está viendo constantemente desde el inicio, desde que le dicen, oye, te tienes que ser responsable de tu sobrino, está constantemente como adaptándose a un nuevo mundo donde sí es el responsable, donde sí, o sea, ya me tocó, que no pasa nada, pero siempre como empujando a, vámonos, ¿sí? Y entonces, donde haría precisamente el hincapié es que justo el, a lo que realmente está oyendo Lee es no a la responsabilidad, sino a la ciudad y lo que por supuesto eso representa, ¿no? Y hago mucho el hincapié porque incluso yo mismo, y aquí es donde justo voy a empezar a entrar en lo mero bueno, yo logro identificarme muchísimo con esta parte de aquel que se va, ¿no? Por lo que genera. En mi experiencia, eh, yo lo he vivido de dos formas, el irme de mi ciudad. Y justo antes de ver esta película, me recuerdo perfecto, o mejor dicho, después de que vi la película, recuerdo haberte dicho, cabrón, hasta parece que me estás mandando las películas así para lo que estoy pensando, parece que lees la mente, pero me hizo muchísimo sentido, porque yo siendo de Durango, en una etapa muy oscura, de mucho dolor, de mucha tristeza, de muchos duelos, como justo lo que estábamos mencionando, de donde se junta todo, donde todo está saliendo mal, donde llueve sobre mojado, donde nomás no te sale nada, cabrón. Yo precisamente lo que hago en algún momento es irme a Canadá. Si me voy, estoy 3 meses por allá sin saber si iba a regresar pronto o jamás regresaba o sin saber realmente qué iba a pasar, pero yendo a otro lado que no presionara ese dolor que estaba sintiendo, porque era un dolor que simplemente, más que insoportable, era como no sé qué hacer, ¿no? Y que incluso el mismo Lee, regresando a la historia, me pareció hasta muy maduro de su parte, el ser muy objetivo con, no sé, o sea, y, y, y hablando por mí y el cómo lo he vivido y en mi interpretación, cuando yo voy a Canadá, regreso a Durango, que en este caso sería el equivalente a regresar a Manchester, ligándolo a la historia, no fue tan agradable. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionábamos, el regresar sin haber pasado a través de estos duelos, de realmente mirarlos, de realmente sentirlos principalmente, habían generado que lo que yo sentí como haberme ido a ver si se resolvían las cosas no había sido otra cosa más que aplazar todo lo que había estado sintiendo y por lo que me había ido en un inicio. Eh, y que meses después, tomando otro tipo de decisiones desde lugares muy diferentes, decido venir a Monterrey, que es donde actualmente vivo y que ya tengo 2 años, gracias a Dios, pasados los 2 años viviendo por acá, desde un espacio completamente diferente, habiendo tomado decisiones de manera más responsable, madura y por supuesto sintiendo mucho de ese dolor que había estado evadiendo por mucho tiempo. Entonces, a mí me parece muy interesante la historia de Lee, porque
me logro reflejar perfecto ahí en el irse para no sentir, en el irse para ver qué se resuelve. No sé qué se va a resolver ni cómo, pero esperando que algo se resuelva. Y que incluso, yo te lo había platicado, incluso recientemente en estas visitas que he hecho de nuevo a Durango, ha sido como este sentimiento y esta sensación agridulce, ¿no? Esta sensación de he avanzado, he logrado superar varias cosas, varios eventos dolorosos en mi vida, y a la par hay una sensación de no me es del todo agradable el volver precisamente a la ciudad, ¿no? Entonces, ahí logro identificarme con Lee. ¿Tú has vivido algún tipo de experiencia del estilo? Seguramente habrá muchos pacientes que llegan contigo en alguna situación muy similar. Em, Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sí. Em, Me llega ahorita algo que escuché de José Luis Parise, que le preguntaban a un maestro de Jesucristo que, que si en realidad podían llegar a divorciarse una pareja. Y que el maestro decía, sí, sí se pueden divorciar. Solucionen primero sus problemas y luego se divorcian. Y, y al final creo que si no lo haces desde un buen lugar y si lo haces huyendo, definitivamente te persigue aquello de lo que huyes. Y a veces no quieres verlo, a veces quieres negarlo, a veces lo reprimes. Y precisamente me llegaba un paciente que me decía que él era una persona muy práctica eh, y tuvo dos pérdidas muy fuertes. eh, y recordando también a otra persona cuando comentaba, no, yo aquí nada más vengo a trabajar el duelo ah, de, de uno de sus abuelos. Y al ir trabajando, precisamente encuentra otras situaciones muy difíciles, pero que a la vez estaban reprimidas. ¿Y qué es lo que le decía a este chico ahora? Le digo, no, tú no eres una persona práctica, tú eres una persona evasiva, ¿no? Y en su momento creo que, mm, pues bueno, comento también una experiencia muy cercana de, de cómo mi papá, cuando fallece mi hermana, tomaba una postura como no pasa nada, todo está bien, o sea, y no porque no le importara la muerte de mi hermana, como tratando de desde ese lugar apoyarnos, sostenernos, y pues era como más una postura muy fría, muy seca. eh, y a los 6 meses que fallece mi hermana tiene dos accidentes automovilísticos donde le quedan cinco costillas fracturadas del lado izquierdo, tres del lado derecho, la clavícula, tuvieron que perforar los pulmones porque se le estaba inflando. Eh, Fue en esa noche deliró cañón. Eh, Después tuvieron que hacerle una cirugía para unir tres de las cinco costillas fracturadas. Le generó una trombosis también que a lo mejor ya traía de antes, del tobillo a la ingle. Am, Decían que a lo mejor lo dializaban porque ya no había buena actividad en sus riñones y gracias a Dios se estabilizaron una semana después. Eh, Cuando sale dependiendo del oxígeno del hospital, que en su momento el doctor decía, en 3 o 4 ocasiones me dijo, no, es que ya no hay nada que hacer con su papá. Y pues salía yo ahí en ese momento haciéndome fuerte delante de ellos, pero cuando ya me iba a casa, pues me iba llorando.
este, y, sale mi papá dependiendo del oxígeno, le da una bronquitis y al cada vez toser pues se lastimaba. Y, y mi interpretación de todo eso fue que esa fue su manera de validar la muerte de mi hermana y todo el dolor que él traía en su historia. Por eso comento que tarde que temprano vas a validar lo que estás evadiendo. Mm, Eh, y como te decía en la película, en el libro, perdón, de la autora Kubler-Ross, que menciona que en esas tres etapas, cuando es la muerte física, la muerte psíquica y la muerte energética o espiritual, y que en la espiritual, cuando ya no hay nada que hacer, tu alma está reflexionando su historia, en qué pudo trascender, qué lo limitó, y es por eso que me digo, ¿y por qué esperar hasta que tengamos que morir? ¿O por qué esperar hasta que tenga que pasar algo tan culero? ¿Por qué no cuestionarnos precisamente en este momento de nuestra vida cómo me estoy viviendo? Eh, Ahora con la lectura del libro de, de Anthony de Melo en el libro de Despierta, en el capítulo 10 que he estado grabando los capítulos y estoy por grabar el capítulo 10 habla de bueno, malo o afortunado. Y precisamente que al final nada es bueno, ni nada es malo, ni lo que creemos que es afortunado. Por lo tanto, también si es desafortunado, tampoco al final es desafortunado. claro. Y hace una crítica al fariseo, de que el fariseo eh, pues ahí estuvo el cabrón y lo agarraron y ahora le agarra la cruz, ¿no? Y que le ayudara a Jesús. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿O fue afortunado? ¿O precisamente fue la circunstancia? Y dice, el punto es que el fariseo no era bueno ni malo, ni tampoco fue afortunado, era un estúpido, decía Anthony de Melo. Y su crítica es en cuestión de que en ningún momento se pregunta si está en el lugar que quiere o no quiere, ¿sí? O sea, en esta crítica de cuestionarnos y de pensar, porque a veces damos por hecho que estamos en lo correcto. Y es ahí donde comenta él que podemos ser estúpidos, el no cuestionarnos si en realidad donde me encuentro o en realidad donde estoy en el lugar que en realidad deseo. Mm, ya, ya, ya. Qué chulada. No, o sea, se me hace una joya porque creo que incluso de nuevo ligándolo y viéndolo desde afuera en esta historia de Lee, bajo este mismo ejercicio que nos acabas de compartir, me parece muy valioso. O sea, el, era muy afortunado o desafortunado lo que estaba viendo Lee, pues realmente tal vez ni siquiera era la pregunta adecuada, sino qué podía hacer donde estaba parado. Pero justo esta misma desconexión es lo que genera el no poder generarnos estas mismas preguntas. ¿Qué dirías tú en tu experiencia, tanto clínica como personal, que justo cuando estamos en esta etapa de desconexión emocional, podemos hacer para recuperar este, ah, llamémosle análisis externo, esta autogeneración de preguntas constante, que muchas veces el dolor no permite que podamos estar en este ejercicio interno de generarnos nuestras propias preguntas? Um, en esta reflexión, al analizar esta película, me identifico precisamente yo en mis estupideces, en, en mi historia, en mi inmadurez, mm, desde cuando me divorcié de la mamá de mi hija, la más grande, creyéndome que estaba en lo correcto, mm, donde había cosas que tenían sentido,
Creo que a veces el problema no es lo correcto, lo incorrecto, o sea, hacemos lo mejor que podemos. Sin embargo, a veces no desde el mejor lugar, eh, no lo hacemos a veces desde el mejor lugar. Y en mi experiencia, como observarme en mi pasado, veo mis incongruencias, veo mis desconexiones, veo que lo que me desconectaba era el miedo, veo que no tenía herramientas para afrontar varias circunstancias, eh, mm, que era esa misma persona desconectada de mí, que no era congruente conmigo, eh, y siento que si tenemos una historia con huellas de abandono, de rechazo, de, de esas figuras objetales que diría el psicoanálisis, de padre, madre, de ese ambiente sano familiar, y si no lo tuvimos, pues de dónde chingados lo mamamos y cómo vamos a solucionar algo que es complicado si en realidad nunca lo tuve, no lo pude mamar, no lo pude tomar. Y decía un maestro, eh, tú comiste sopa de amor o de desamor con tus padres, y en ese tiempo todos contestamos pues de desamor. Y porque no hubo lo que esperábamos en cuestión del afecto, el cariño, la cercanía, y preguntaba, ¿y tus papás de qué sopa comieron? Y pues todos, pues de desamor. ¿Y los papás de tus papás? Pues de desamor. Entonces, pues ¿de dónde chingados querías sopa de amor? O sea, ¿y ahora cómo vas a brindar ese amor si nunca lo has vivido? Claro. Eh, y creo que al final, como lo diría Jacobo Greenberg, lo diría algunos otros, que lo que se va a proyectar en tu vida es todo aquello lo que no tienes resuelto internamente. ¿Sí? Porque al final, si lo tuvieras sanado, bien acomodado, pues entonces sabrías cómo manejarlo. Pero como no sabes cómo manejarlo es porque no lo tienes integrado. Y al final por eso se dice, a esta vida venimos a aprender. Dentro de esta ah, desconexión emocional, más el no tener herramientas, que como bien mencionas, pues cómo vamos a hacernos estas preguntas si no tenemos las herramientas. Yo soy muy creyente y del aquel que tiene mayor grado de conciencia, mayores o mejores herramientas, hace mejores preguntas. Acá el tema es que yo logro ver que así como Lee no tenía prácticamente ninguna herramienta, hoy también veo que estamos saturados, y digo estamos en el, como hablando como generación, principalmente yo que soy del 98, en esta generación millennial Z, después del internet, estamos saturados de información y herramientas que aparentemente son la solución mágica, el martillo mágico que va a ayudar a resolver todos tus problemas. ¿Qué crees tú o cuál debería ser el siguiente paso para alguien que a lo mejor hoy sabe que no tiene las mejores herramientas y al mismo tiempo tiene tantas herramientas que no sabe ni siquiera cuáles son las que debería tomar para llegar a el objetivo que tenga? Todos dicen que es el echarte ese viaje interior, ¿no? Mario Sabán menciona desde el árbol de la vida de rectificar todos los desequilibrios que hay en cada una de las éfiras y las dimensiones del ser. José Luis París se menciona que hay que echarse ese viaje interior para poder crear tu propia realidad. Eh, y la Gestalt menciona que hay que identificar nuestras necesidades. Lo que no nos permite identificar nuestras necesidades es la desensibilización y la desconexión que tenemos con nosotros. Em, y yo creo que para empezar a hacer ese viaje, creo que es identificar también, como lo diría Antonio de Melo, para poder despertar tienes que primero reconocer que no quieres despertar. ¿No? Primero. ¿No? Y yo le agregaría lo que veíamos en el diplomado de no sabemos escuchar.
cuando alguien habla estamos estimulando el lóbulo frontal izquierdo para ver qué respondemos, pero no porque en realidad estemos escuchando al otro, ni tampoco porque en realidad nos estemos escuchando a nosotros mismos. Lo comenta también José Luis Parise, no sabemos escuchar y esa propia desconexión con observarnos, escucharnos, sentirnos, creo que es la primera acción que necesitamos de escucharnos, sentirnos. Hay pacientes que me llegan y que los veo como están justificándose que andan en su mierda. Se escucha feo, pero lo digo en forma como para que se perciba y se grafique en las autojustificaciones, autoengaños, ilusiones, eh, por no ser responsables de sí mismos, culpando a todo el mundo. Y creo que lo primero es observarse, escucharse y poder identificar esas necesidades de hasta ir al baño y no estarnos aguantando de ir al baño, o si tengo sed, tomar. Y como identificar esas mismas necesidades tan simples, poder identificar las necesidades más profundas de qué es lo que anhelo mi ser, qué es lo que anhela mi corazón. En, cuando hacemos la primera esfera en la ascensión Ichaya, precisamente por una nos pregunta qué es lo que anhela tu corazón, qué desea tu alma. Y a la vez ese deseo permitimos que se nos vaya de nuestras manos y no lo sostenemos. Y en primera instancia, cuando me hizo esa pregunta, lo que yo deseaba era tranquilidad. Y después reconocer que la tranquilidad estaba en mis manos y no en las de nadie más. Entonces creo que el iniciar ese viaje interior, que es desestructurarte para reestructurarte, que es lo que en su momento nos dijeron en la maestría de psicoterapia gestal, creo que es poca la gente que se atreve a, a reconocerse y a hacerse responsable de sí. Ahí le acabas de dar al clavo sobre una pregunta que me gustaría desmenuzar, que es, yo logro reconocerme tanto en la desconexión emocional, la he vivido, la he pasado, y lo que he logrado identificar es que en muchas de esas ocasiones, si no decir prácticamente todas las veces que yo he tenido o estado en una desconexión emocional, viene de un malentendimiento propio de lo que es fortaleza. ¿Me explico? Porque en mi experiencia, el cómo lo he vivido, mucho tiempo llegué a pensar que el estar en esta desconexión y seguir adelante, pero no dejar de nuevo el endurecer la piel y seguir adelante, ahí hay todo menos responsabilidad. ¿Me explico? E internamente, por mucho tiempo viví en esta filosofía de esto es fortaleza, el seguir adelante sin voltear a ver lo que realmente estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, las pérdidas que estaba lamentándome. Y que realmente cuando llegué a un punto de responsabilidad, que a mi parecer y en mi interpretación el ser responsable es justo lo opuesto, no es dejar de sentir, es el sentir y el hacerle frente a. Para ti, ¿cómo se ve esta diferencia entre una fortaleza de verdad y una desconexión emocional disfrazada de fortaleza? En algún momento yo me perdí y me escapé en la espiritualidad, ¿no? Y a veces precisamente podemos espiritualizar la espiritualidad o la conciencia o la responsabilidad. Y cada quien tenemos nuestro lado por donde fugarnos. Y al final hay algo que me gustó mucho cuando estaba generando el método de MPI, las mentorías y los módulos, que llegué al punto de que la congruencia entre pensar, sentir, hablar y decir lo mismo, eso encarna realidad.
Ok, Y al final la realidad que tienes es el grado de congruencia que tienes. entiendo. Es decir, y si te estoy entendiendo bien, precisamente al hacer frente a estos dolores, a estas pérdidas, a estas emociones que tenemos de verdad, podemos regresar a nuestro centro, que es un concepto que tomo de ti, que he aprendido de ti, mejor dicho, y, y que cada vez que volvemos a nuestro centro, que realmente podemos partir desde nuestra esencia, del mirar a los ojos a aquello que está en nuestro trono, aquellas culpas, aquellas voces que no nos han permitido el poder actuar desde congruencia y esencia. Cada vez que no actuamos desde ahí es básicamente fortaleza disfrazada de, eh, de madurez emocional. En, Cuando generamos ese hacernos duros, no es más que para evadir nuestra fragilidad, para no sentirnos precisamente. Y cuando una persona se siente muy chingona, como dirían en cuarto y quinto, al final el chingón chinga a su madre. Eh, y, y cuando nos endurecemos más, nos perdemos y nos alejamos más de nosotros y nos vamos alienando, enajenando, desvirtuándonos a nosotros mismos, donde nos perdemos y nos sentimos perdidos porque ya perdimos la guía porque al final nos desconectamos completamente de nosotros. Y comento que al final en la vulnerabilidad es donde encuentras tu luz, es donde encuentras tu fuerza. Sin embargo, le tememos a la vulnerabilidad, y más que la vulnerabilidad, creo que sí, le tememos a la vulnerabilidad, que creo que desde mi percepción, siento que hay una diferencia entre la sensibilidad y la vulnerabilidad. Y al final el ser sensibles nos va a llevar a lo que hay dentro. Y si hay vulnerabilidad, nos va a llevar a la vulnerabilidad. Si hay fortaleza en esa sensibilidad, nos va a llevar a la fortaleza. Recordando un caso de una persona que recuerda cuando está teniendo relaciones sexuales y recuerda que fue violada y abusada de niña eh, por un familiar. Creo que es muy interesante este ejemplo, porque cuando hay un orgasmo, precisamente abre tu ser, ¿sí? Y entonces es por eso que a veces también puede ser difícil para una mujer tener un orgasmo, o también hasta al hombre, porque en esos momentos te abres por completo y eres sensible y se comenta que eres hasta vulnerable. Eh, y es lo que en mi percepción es que cuando te abres por completo vas a encontrar lo que hay dentro de ti. Y si lo que hay dentro de ti hay experiencias dolorosas, vas a, vas a topar con ese dolor. Por eso no nos gusta sentirnos vulnerables, por eso no nos gusta sentirnos sensibles, porque al final cuando abrimos vamos a topar con lo que hay dentro. Y de ese, ah, lo que es Jung, al final tenemos que abrazar nuestra sombra, tenemos que abrazar nuestra oscuridad, porque al último en esa oscuridad es donde vamos a encontrar la luz que necesitamos encontrar. Y es entonces por eso que cuando somos más vulnerables es donde encontramos nuestra trascendencia, nuestra luz. Y el asunto desde el método de NPI, eh, yo comento que lo que es el ego, este avatar, este bulto que está aquí, esta personalidad que me creo que soy, es quien administra nuestra propia experiencia humana, administra también nuestras heridas, administra todo lo que hemos pasado y vivido. Y entre más heridas, más rígidos nos volvemos, más corazas tenemos, más duros nos hacemos. Y esa rigidez y esa dureza es la parte instintiva, es la bestia que yo comento,
que es ese temperamento que tenemos y que el temperamento se vuelve el protector del ego y si es una personalidad rígida, ahí está en esa rigidez protegiendo la bestia, el temperamento, la parte instintiva, protegiendo al ego y que está ahí el alma esperando ser elegida, pero andamos acá haciendo todo un desmadre entre el ego y la bestia y que conforme vamos sanando nuestras heridas, vamos perdiendo rigidez y a la vez también vamos recuperando fortaleza y fuerza, que es a la bestia, eh, va recuperando autoridad, autonomía, confianza, eh, y una vez que vamos trabajando este camino de este viaje interior y vamos recuperando, sanando heridas, que al último el ego se convierte en la plataforma de la experiencia humana, eh, y que la bestia, conforme también que tenemos que ir educándola, a la bestia tenemos que irla nutriendo, la tenemos que ir poniendo también límites, lo digo yo como el Venom, o sea, no puede hacer lo que le da su chingada gana. Y es cuando comento que es muy diferente que la bestia te traiga de la cola sin puras pendejadas, a que tú traigas a la bestia bien agarrada de la cola, y cuando sea necesario suelta y que le chingue, que se chinga quien tenga que chingarse, pero a conciencia. Y entonces cuando también la bestia comprende que no es autónoma, que tiene que elegir al alma y ponerse al servicio del alma, o el ego también ponerse al servicio del alma, donde esta experiencia humana la ponga al servicio del alma, no a lo que ella quiera. Y es donde comenta Mario Sabán que el problema es que ponemos al alma, al espíritu, a Dios mismo al servicio de la materia, al servicio de la bestia, al servicio del ego. Y no es cuestión de que no validemos la materia es importante, el ego es importante, la bestia es importante, el temperamento es importante. La cuestión es de que el ego y la bestia se pongan al servicio, la materia se ponga al servicio del alma. Siempre tirando puros factos, mi querido Yeshua. Estás muy cabrón. Me encanta justo lo que nos compartes, me parece muy nutritivo y sobre todo real. Eh, mucho de esto que te planteaba, en mí resuena, en algún momento tuvimos una dinámica, tú y yo, donde yo estaba viviendo mi vida desde el no me puedo dejar caer y no me puedo dejar caer y no hay nada que me tire y por más oscuro que esté, lo que sea que esté pasando, no hay nada que vaya a generar que que me caiga, que me rompa, que me permita pedir ayuda si quieres. De ti aprendí y sigo aprendiendo el arte del rendirse. Y con esto me gustaría que pudiéramos ir apuntalando hacia el cierre del capítulo. Yo he encontrado muchísimo valor y, y me parece un concepto tan nutritivo que hoy está muy quemado. Es decir, cuando se habla del concepto que voy a mencionar, la gente le rehuye, pero porque me parece que hay un malentendimiento de lo que involucra. Y al concepto al que quiero llegar es el arte de rendirse. Y cuando tú vives bajo estas filosofías de productividad, del emprendimiento, del empresario exitoso, de la persona exitosa, de la persona que está constantemente en el camino del crecimiento personal, la palabra rendirse es casi que una palabra prohibida. Y precisamente volviendo a la historia con la que habría esto, de ti he aprendido que el rendirse no es solamente rendirse para aceptar que no pude y ya, sino termina siendo una herramienta principalmente que involucra muchísima humildad.
muchísima paciencia interna también del reconocer que no puedes con todo, que no eres Dios para poderlo todo y que necesitas de los demás, necesitas de tu red de apoyo, y necesitas de los demás y que no siempre puedes con todo y está bien. Aprender a rendirse a mí me salvó la vida. Aprender a rendirme como forma de tomar un respiro, un tiempo para volver a intentarlo, a mí me salvó la vida. ¿Tú cómo crees que el aprender a rendirse pudiera servir en este tipo de casos donde hay una desconexión emocional, donde hay una saturación de emociones? Porque en gran parte me parece que por eso hay una saturación, por eso hay una desconexión emocional, porque estás tan sobrepasado en cierto punto que lo más sencillo es desconectar el interruptor y de ahí viene la desconexión. Entonces, ¿de qué forma, en qué momento consideras y si te hace sentido que justo en una historia como la de Lee, como la que tú has contado, como la que yo he contado, termina siendo una herramienta que nos puede cambiar la vida? Em, Me vienen tantas cosas a la cabeza que quisiera abarcarlas todas y por eso como decidir por dónde irme. Y ahorita al ese conectarme, sentirme, mm, últimamente traigo esta pregunta de ¿en qué momento, en qué momento la humanidad nos creímos que por nuestras propias fuerzas y a huevo, como nosotros decíamos y queremos, es que vamos a salir adelante en la vida? O sea, ¿en qué momento de la existencia de la humanidad pasó esa desconexión de que venimos de allá de casa, que es ese Dios, ese gran espíritu, como quieras llamarle, que es el que nos da el sentido de la vida y que es reconectarnos tanto con nuestra divinidad para conectarnos con Él? Y cómo hemos creído que, decía el director de la maestría, levanta las manos y di, yo soy más grande que Dios, ¿sí? Y cuando en su momento se me hizo que lo dijera, dije, no, ¿cómo chingón voy a decir eso, no? Y cuando en su momento se lo digo a la gente, pues bueno, si eres tan chingón, pues levanta las manos y di, yo soy más chingón que Dios, ¿no? Ajá. Y que hay algo interno en nosotros que nos hace cuestionar y decirnos, ¿cómo chingados voy a decir eso, no? Y es cuando comento, hay un ejercicio de los 4 perdones, eh, y al final es perdonar a Dios. Y cuando me dicen, ay, pero ¿cómo voy yo a perdonar a Dios? ¿Quién soy yo? Digo, ¿no te has quejado en tu vida por lo que te pasa en la vida y no pasa lo que tú quieres? Sí. Ah, pues por esas mamadas y ocurrencias de Dios, ¿no? O sea, entonces quéjate y dilo, ¿no? O sea, pinche ocurrente, ¿cómo eres ocurrente, Dios? O sea, perdónalo por sus ocurrencias, ¿no? Y es algo a lo mejor muy fuerte esto que estoy diciendo, pero es donde nos creemos tan autónomos y nos creemos tan fregones, ah, y es donde ese rendimiento, esa rendición, ese abandono, pues no es más que nos cuesta trabajo por el ego, la soberbia, la grandeza, la megalomanía de nosotros somos chingones y cómo yo me voy a rendir ante quién, o sea, pues ante tu Dios, cabrón, o sea, ante quién más, ¿no? Y creo que a veces en esa soberbia tan grande, que en algún momento, cuando yo me sentía sufrir tanto por la muerte de mi hermana, y que no aceptaba que mi hermana se haya muerto, y como también si fue la voluntad de Dios, ¿por qué chingados fue la voluntad de Dios? Y si mi hermana fue la voluntad de ella, ¿por qué fue su voluntad? Y es como, me hizo sentido en un momento en como si yo me enojara de, ¿por qué traes lentes tú, cabrón? O sea,
¿por qué traes lentes? Y que me dijeras, pues porque los necesito y es mi voluntad. Y es como si yo me encabronara contigo de por qué chingados traes lentes, ¿no? O sea, así tan Sí. absurdo es la parte de la soberbia y de nuestra grandeza en nuestro ego, en nuestra bestia, que no cabe y que también rendirnos es muy complejo. Rendirnos duele mucho. Rendirnos, abandonarnos, derrotarnos ante Dios, eh, es como si muriéramos y en realidad hay una muerte simbólica de ese viejo yo y que no sé cuál es ese nuevo yo y que me da miedo si ese nuevo yo, ese sí va a dar el ancho y no va a ser tan pendejo como yo. O sea, hay tantas cosas que se cuestionan, la cabeza, el ego, la mente, ah, que no deja de querer ser grande el ego, ¿sí? Porque el ego es el que pretende, el que quiere, el que desea, el que necesita, el que carece, el que todo, y es donde, ¿cómo chingados yo voy a elegir al alma? O sea, entonces, ¿dónde quedo yo, no? Y es esa lucha del ego, y ahorita mencionabas, de la película, en esa, de ese miedo de llegar a ese vacío, mm, y comentaba Mario Sabán que, que el vacío es más complejo que el mismo dolor. Le preguntan, ¿y qué se está evadiendo en ese vacío? ¿Qué dolor se está evadiendo? No, es que no es un dolor, es mucho más grande que eso. Porque en el momento en que llegas a esa nada, a esa noche oscura del alma, en donde tienes que destructurar ese ego, tienes que desestructurarte por completo y te quitan el piso y no hay nada, no hay nadie y, y dejarte de identificar con lo que creías que eras. Eso es muy doloroso o más que eso, porque no hay nadie, no hay nadie, no hay nada y se siente de la chingada. Y pasar por ese umbral para elegir a Dios, al alma, a lo divino, no cualquiera. Y si lo estás viviendo, está bien cabrón. Y sin embargo que todavía te digan, calma, tranquilo, todo va a pasar, todo va a estar bien, y es cuando dices, ¿y pero cuándo, cabrón? ¿Cuándo va a pasar? ¿No? Y que en su momento, pues fueron varias experiencias muy críticas que viví en esas noches oscuras del alma, en ese momento que no tenía sentido nada, en eso que estoy haciendo aquí y que nada hace sentido, no hay nadie, no hay nada, y como en el libro de la doctora Kubler-Ross que decía que vivió esa agonía y que hubo esos tres suspiros y que en el primero deseaba que hubiera un hombro de alguien para poder sostenerse y que le dijeron no hay nadie, no va a haber nadie. Y en ese segundo respiro decir por lo menos una mano que me sostenga, ¿no? Así como ella brindó su mano a tanta gente y que también esa voz le dijo no hay nadie, no va a haber nadie y que en ese tercer respiro deseaba un dedo, pero a la vez su propio orgullo dijo, no, si no es una mano no quiero nada, ¿no? O sea, eh, y hasta que comprendió que en realidad estaba solo ella y que al final en esas crisis, en esas noches oscuras, en ese vacío, el punto es regresar en realidad a nosotros. Y el pedo es que no es ese nosotros, no sabemos ni quién es ese nosotros mismos, ¿no? Y que en el camino lo vamos encontrando. Por eso es tan complicado. Sí, y que justo el que es imposible regresar a ti cuando estás evadiendo constantemente, volteando hacia otro lado, y ese es el problema de no poder echar mano de nada, porque realmente no puedes echar mano de lo único que sí puedes, que es de ti mismo, ¿no? Y que justamente al estar haciendo este ejercicio de evasión constante, de distracción, de endurecer la piel, de nuevo, cada vez que nos endurecemos la piel y que no dejamos ni que entre nada ni que salga nada, tampoco podemos hacer este ejercicio que bien nos compartes de regresar a nosotros y que de ahí podamos reconstruirnos de nuevo, ¿no?
Yeshua, hermano, tú sabes que me encanta platicar horas contigo y nos podemos estar aquí un año platicando sin cortes. Pero me gustaría dejar el episodio por acá. Eh, de nuevo, quedan muchas cosas que rescatar, historias que compartir tanto de nuestras experiencias como de lo que han sido nuestras propias interpretaciones de lo que ya hemos vivido y demás, y de lo que logramos ver en las historias de los demás, como en este caso fue la de Lee en Manchester frente al mar. Algo con lo que quisiera cerrar, un último comentario, un último mensaje que quisieras que se quedara la gente. El episodio anterior cerramos con el silencio y me vuelve a hacer sentido nuevamente. Le huimos al silencio, preferimos estar en el ruido o en el aislamiento, en el sufrimiento. Y tal vez esto que comenté hace un momento de a veces el sufrir tanto, creo que es una forma también de soberbia, de querer ser el centro del universo y ya basta de sufrir. Se comenta que la vida no nos pide tanto, solamente ser felices. Y está complejo. Y me gusta mucho eh, este video que dice, ¿cómo pretende la humanidad amar si no está en paz? Y creo que para poder comenzar a amar, primero hay que estar en paz con nosotros mismos, para poder amarnos a nosotros y amar al otro. Y desde la ascensión Ichaya, cuando reconocemos algo, nos reconocemos a nosotros o al otro, el reconocimiento nos lleva a la gratitud nos lleva al amor y el amor nos lleva a la compasión. Es algo que a veces la cabeza no entiende, pero la cuestión de la vida no es entenderla, la cuestión que la vida es vivirla, experimentarla. Cerramos recio. Me encanta y me hace todo el sentido. De hecho, digo, hoy traigo manga larga y por acá pondré una foto. Y precisamente para cerrar y concluir esto, de ti decidí grabar una frase que de ti escuché, de ti aprendí y constantemente me repito y entró en mi corazón tan profundo y me hizo tanto sentido que decidí ponerla en mi piel. Y es esta frase que es, deja que la vida te viva. Y, y me encantaría cerrar con eso, que es me encantaría rebobinar y decir, no hay que entender la vida, hay que vivirla, con todo lo que involucra, con esas pérdidas, con los momentos ácidos, agridulces, los momentos muy felices, los muy dulces, con todo lo que involucra eso, que precisamente cuando más estamos en el hoyo, en la parte oscura, que te lo digan así, a mí me lo han dicho y a quien me lo ha dicho le he dicho, chingas a tu madre, no sabes lo que estoy sintiendo. Pero la realidad es que justo ya cuando logras avanzar en el proceso y logras darle un resignificado a las pérdidas, a los momentos vividos, cada vez hace más sentido el que no hay que entenderla, hay que vivirla. Mi querido hermano Yeshua, muchísimas gracias por estar por acá una vez más. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas, que por ahí estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Te dejamos nuestras redes sociales por acá en la descripción. Y Yeshua, de nuevo, agradecerte. Gracias, gracias, gracias por estar por acá, por compartirnos tu vulnerabilidad, tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. No se olviden de dejar ahí en los comentarios lo que quieran que vayamos revisando, alguna película, alguna lectura, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cuéntenos sus experiencias
y con todo el gusto del mundo nosotros las vamos a leer y vamos a ver si estamos de acuerdo o no, e incluso si vale la pena, con todo el gusto del mundo lo platicamos por acá y le dedicamos algún episodio. Entonces, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, les mando un beso y un abrazo. Chao, chao. Gracias.